Ustedes van a ver pacientes que van a llegar al servicio de consulta externa y lo van a ver. No solo en consulta externa, tal vez probablemente lo vean también en sus estudios. Hacer una pregunta tal vez de su amigo, familiar, tío. ¿De acuerdo? Esta enfermedad que se llama trastorno motor esofágico, como dice su nombre, va a afectar a qué? ¿A qué parte del esófago? A la parte más Estos son mis estudiantes y las ¿qué parte va a afectar? al músculo. Una parte motora. Ya. Al nervio, ya, así. Por eso se cierra la puerta del pecho. Nadie más. No hay nadie. Antes de comenzar la plática, tenemos que aprender la parte básica. Entonces vamos a desempolvar un poquito nuestras neuronas, vamos a recordar cómo es el esófago, cómo está inervado el esófago, para qué sirve el esófago, cuál es la función de ese esófago. ¿Ya? Entonces, ¿quién quiere hablar de qué es el esófago? No se peleen, chicos. ¿Qué es el esófago? La anatomía básica es el que hace querido básico. ¿Qué es el esófago? No saben. Me da miedo. ¿Cuándo van a venir al rotatorio? Ya no. Ya no. Ah, ¿Cómo te llamas? Mariana Marconi. ¿Mariana? Sí. Soy Mariana Martínez. El esófago sería en realidad un órgano sería, no es un órgano, es como un órgano tubular. Es un órgano parte del sistema digestivo que su principal función va a ser pasar lo que sería el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, en general. ¿Cuál es su función? Pasar el bolo alimenticio. Desde la faringe. ¿Cómo está constituido? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? De 20 a 25 centímetros. Es músculo membranoso, mide de 20 a 25 centímetros de longitud. Están escuchando, ¿no? Porque nadie va a escribir cosas teóricas. A ver, más fuerte. Es músculo membranoso, va a medir 20 a 25 centímetros. ¿Qué más le tiene que responder? Ah, pues sí. Pero ya le dije. 4 centímetros y acá altura. No he dejado pasar, pero sí que vaya afuera. Yo no tengo nada. ¿Qué más le tengo que Ya responder? no dejaban escucharte nada. Ahora sí, Ya. 20 a 25 centímetros de longitud, anterior posterior, transversal. ¿Sus relaciones? Adelante atrás, ¿cuánto? 3 centímetros. Tamaño así, pues, 20 a 25 centímetros. Esa es la variación. Entre 20 a 25 centímetros va a depender del biotipo, ¿no? Niños,
Anteroposterior es 3 y... Ah, no, 2. Ya me confundí. Uno era 3 y otro era 2. No pasa. ¿Cómo es? Anteroposterior es 2 Posterior es 2. y transversal es 3. Ya, perfecto. ¿Qué más? Los es importante, ¿no? Uno sí debe saber esto. Para que podamos entender la parte de los transformadores, tenemos que saber la parte anatómica, fisiológica. ¿Ves? Se extiende justamente desde el esfínter básico superior hasta el estómago. Otro estómago. Yo sigo. Presenta 4 segmentos, hay uno cervical, luego tenemos el torácico, tenemos el intraabdominal y el diafragmático. Ya tiene 4 segmentos, ¿no? Ya. Después, No sé, creo que está inervado por el vago. ¿tiene estrecheces o no tiene estrecheces del esófago? Estrecheces. Tiene sus estrecheces. Y culpa de esas estrecheces, a veces los cuerpos extraños que nos tragamos involuntariamente se trancan justo en esas estrecheces. ¿Ves? ¿Cuáles serán? La estrechez que está a nivel del cartílago criptofaríngeo. Cricoides y... Por eso que las monedas aquí se trancan primero. ¿Ves? Sí, se trancan aquí. Después cuando no se trancan y pasan, llegan a la conclusión. Aórtica. Cuando pasa eso llegar Al diafragma. y en el esfínter se queda. Los lugares son los que generalmente se atoran los cuerpos extraños, ¿no? Y también nos dan manifestaciones obviamente del esófago. Las causas de que nos produzca dolor, baje dolor de estómago, ¿cierto? Entonces, aparte de que mide 2 centímetros anteroposterior, 3 de transverso y de 20 a 25 centímetros, ¿cómo está formado estructuralmente ese esófago que tiene? ¿Qué tipo de musculatura tiene? Se compone de cuatro capas, una mucosa que está hecha de epitelio plano estratificado para queratinizado, una submucosa, ¿Cómo? una mucosa que tiene epitelio plano estratificado, la submucosa donde encontramos las glándulas de Brunner, que son glándulas mixtas, la capa muscular que tiene 2 capas, una capa longitudinal interna y una capa circular interna. Entre estas está el plexo entérico de Auerbach. Sí, longitudinal interna y circular interna. Longitudinal interna y circular externa. Y por último la serosa o adventicia. Lo importante es que el tercio superior está hecho de músculo esquelético y los 2 tercios inferiores están hechos de músculo liso. ¿Cómo es el epitelio? Epitelio plano estratificado. No. Bueno, se dice no que no tiene queratina. No queratinizado. No cornificado, ¿no? Porque si fuera cornificado, tendríamos otra piel en el esófago, ¿no? Entonces, al ser una estructura que es muscular, que tiene una parte de musculatura lisa y una musculatura estriada, ustedes saben que la musculatura estriada es voluntaria. La musculatura lisa es autónoma. ¿No es cierto? Sí. Por eso es que cuando queremos comer algo, nadie nos puede obligar a tragar nada, ¿no? Gracias a estas fibras musculares estriadas. Con cierro de y no traga, ¿no? Pero cuando ya pasa esto, la musculatura lisa hace la contracción y el peristaltismo del esófago. Lleva la comida directamente al estómago. Por eso es que el esófago es una estructura que nos sirve de transporte al estómago, ¿no? Lleva el bolo alimenticio, ¿no es cierto? O sea, este esófago no tiene una función de digestión como es el estómago, todo es de transporte de la boca al estómago. Cuando pasa este mecanismo de transporte, lo que pasa es que se producen ondas de contracción, ¿no? Y para que exista este tipo de ondas de contracción, hay pues un sistema nervioso autónomo que nos ayuda a controlar esta parte,
¿no? Entonces, ¿por qué nervios está inervado el esófago? Tiene un nombre bien largo, ¿no? El neumogasnórico vago. Hay un gastroentérico, ¿no? Como de intestino, ¿cierto? O nervio vago, que es el más flojo de todos, pero el que trabaja más, ¿verdad? ¿Es cierto? Entonces, este nervio, aparte de que hay otros nervios porosos también, los nervios espinales también tienen ramas de los nervios espinales y los nervios porosos para ayudar en el funcionamiento de este esófago. Lo que pasa es que se producen las denominadas ondas primarias y hay otras ondas que se llaman ondas de contracción secundarias. Las ondas primarias de contracción son las que van a llevar el bolo alimenticio como si estuviesen exprimiendo una manguera, ¿no? Desde la boca hasta el estómago. Pero cuando ustedes exprimen un tubo o algo, al exprimir, llevan todo a donde quieren exprimir. No, lo ven, siguen exprimiendo todo el jugo, ¿no? ¿Alguna vez les han dado agua en bolsita? ¿No? Exprime todo, sigue con agua, ¿no? Sigue bajando hasta que salga todo, ¿no es cierto? Entonces, esas otras presiones que ustedes hacen en la bolsita son las denominadas ondas secundarias. Esas ondas secundarias tratan de limpiar el esófago y son parte de lo que nosotros llamamos aclaramiento esofágico. El aclaramiento esofágico también pues interviene la salivación. Nosotros tenemos una adecuada salivación para que se pueda limpiar, ¿no? Los restos alimentarios que se quedan después de la primera onda de infección. ¿De acuerdo? Ya hay ondas terciarias y hay ondas cuaternarias. Las cuaternarias y las terciarias son ondas que aparecen donde todavía hay restos de alimentos. En el tubito se recibe una onda de contracción primaria, después de una secundaria, después han aparecido otras ondas de contracción donde hay restos alimentarios. Es un estímulo, comienza así que esas son de forma autónoma, ¿no? Dice, aquí son las que contraen. Entonces es lo que pasa, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a ver justamente esta parte, ¿no? Como ha dicho su compañero, este esófago tiene pues una estructura muscular estriada en la parte superior, en la parte inferior lisa. La parte del medio es 50-50. Eso quiere decir que hay una transición de musculatura estriada a musculatura lisa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Okay. Entonces, si nosotros tenemos la gran cantidad de fibras musculares en el esófago, que es voluntario, y la parte del esófago real, que tiene musculatura lisa, los problemas motores del esófago en la parte superior, del cartílago pico-faríngeo, ¿será un problema motor real del esófago? ¿Ustedes piensan que sí? ¿O será otro problema? Generalmente los problemas que vienen en la parte de la disfagia orofaringea, que hay problemas para deglutir, para tragar, que tiene que ver con la musculatura estriada, generalmente son problemas neurológicos. Y los problemas neurológicos nosotros no lo vemos, en la gastroenterología no lo vemos, nosotros vemos los problemas primarios del esófago, que están en relación a la motricidad de la musculatura lisa propia del esófago. ¿De acuerdo? Por eso es que no los vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer mención de los trastornos motores esofágicos de tipo primario y los vamos a tratar. ¿De acuerdo? Okay. Vamos a hacer la lectura de un caso clínico, y en base a ese caso clínico vamos a desarrollar el tema para que ustedes puedan interpretar y saber qué tienen que hacer en ese momento. ¿De acuerdo? Una disculpa, estábamos con muchos dioses de carne. ¿No?
vamos a ver la lectura del caso clínico, vamos a definir qué es un trastorno motor, vamos a ver el cuadro clínico, los métodos diagnósticos y las opciones de tratamiento. ¿De acuerdo? Y para eso necesito que uno de ustedes haga la lectura. No se peleen. Una buena valiente. Dale valiente. Gracias. Motivo de consulta, disfagia y pérdida de peso. Historia de la enfermedad actual. Paciente de sexo masculino de... ¿Están escuchando? Gracias. Más fuerte. ¿Tan mala? Paciente de sexo masculino de 71 años de edad con cuadro clínico de 2 años de evolución, caracterizado por disfagia progresiva, inicialmente a sólidos y líquidos, asociados a pérdida de peso de 10 kilogramos, epigastralgia, náuseas y regurgitación. ¿Ahora sí escucharon? Diagnóstico. Mucha me frota. Es lo que ustedes van a enfrentar Disfagia. todos los días, de lunes a domingo. Pues, el paciente va a venir con ustedes y les va a decir esto. Ustedes van a hacer la experiencia y llegar a un diagnóstico. El paciente vino con disfagia y pérdida de peso y su historia de la enfermedad actual es esta. Diagnóstico. En semiología nos han enseñado que tenemos que llegar al diagnóstico a partir de la historia clínica, de la anamnesis, ¿no? Más del 50% del diagnóstico está gracias a la anamnesis. Y ahorita les voy a justificar. Debe haber dificultad para los músculos. ¿Cómo se ve cuando hay dificultad de trabajo? Supongo que ¿Cómo no sabes? no, si no estuviésemos en clase de trastornos motores, ¿qué sería? Yo les digo que el caso clínico de un cáncer de esófago, ¿me creerían? Pérdida de peso. Puede ser, pero ahora un trastorno motor esofágico. Podría ser. Será un diagnóstico. Cáncer al pescado. No podría ser tal vez un cáncer de esófago de Barrett, se dice 2 años de evolución, asociado a pérdida de peso de 10 kilogramos, que es un síntoma típico del cáncer. Estaba pensando que el esófago de Barrett ya es el cáncer ¿no? Adenocarcinoma. Pero no hay antecedentes de cirrosis. Sí, pero Epigastralgia. pero eso se siente, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero ¿cuál será tu diagnóstico? ¿Cuál será nuestro diagnóstico? Necesito más datos clínicos. Antecedentes personales. Dislipidemia en tratamiento con atorvastatina, Niega antecedentes alérgicos. Niega antecedentes tabáquicos. Niega antecedentes enólicos. Hernioplastia inguinal bilateral. Al examen. Al examen físico regular estaros general con IMC de 21 kilogramos sobre metro al cuadrado. El examen físico segmentario sin particularidades. Por eso es que la anamnesis que contas, le dices al paciente todo está bien. Y lo único que toma la decisión de la diferencia es ¿me hago una mamografía más? Eso no va De eso. cáncer gástrico. No. Cáncer gástrico no produce plenitud, sensación de pesadez, llenura. Los síntomas clásicos no tienen una característica clínica, ¿no? Lo único que tenemos que sospechar es que probablemente sea un cáncer, que ha perdido el apetito,
haya perdido peso y tiene tal vez una masa palpable o alguna adenopatía durante el examen, ¿no? Que hace sospechar en un cuadro paraneoplásico, ¿no? A veces no, ¿no es cierto? Pero aquí es diagnósticos que van a caer así. Disfagia. ¿Por qué yo pienso que es frío? ¿Ahora qué es? ¿Qué síndrome constitucional? El presidente va a venir, va a disfagia de causas determinadas. Hay un montón de causas de disfagia. ¿Cuál será? No lo sé, pero ha perdido peso. Es el síndrome constitucional chistoso. Ustedes han visto ya semiología básica de medical, ¿no? Este año es para integrar todos esos conocimientos que han llevado estos 4 años. Este quinto año es toda semiología, laboratorio, tratamiento. Bueno, el año van a aplicar ya todos sus conocimientos. ¿Qué es el síndrome constitucional? Ya no voy a saltar. Es la disfagia. Es la disfagia. Dificultad para iniciar la deglución. ¿Qué es la ordinofagia? El dolor. Es el dolor a la deglución, ¿no? La dificultad para desarrollar disfagia. Este paciente que ha tenido Disfagia. pero dice que ha sido Progresiva. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tienen trastornos motores espálicos, todos tienen disfagia, porque se les atora, se les queda la comida, los productos de dolor, tienen periodos de alivio, toma de líquidos, con cambios de posiciones, mueven su cuerpo, se golpean a veces, me mejoran. Me golpeo aquí, yo me aprieto y me pasa esa sensación de que tiene un nivel de esofágico, pero como así me pasa un nivel esofágico otra vez, ¿no? Pero a partir de hace 3 o 4 meses ya no puedo tragar las comidas sólidas y ahora mi salida se atora. Eso se llama displasia progresiva. Les decía a mis estudiantes hoy en la mañana, ¿a qué se llama displasia progresiva? Porque un paciente tiene displasia progresiva, ¿no? Justamente la disfagia progresiva, al principio el paciente tenía disfagia sólidos, con el pasar del tiempo se hacen sólidos, líquidos y incluso a su salida. El paciente ya no degluta. Pues como ya no come bien, obviamente pierden peso, ya no están comiendo o engordan cuando no comen. No solo el hipotiroideo engorda, ¿no? He aumentado 2 kilos. No saben ver, bueno, ver el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, eso es una disfagia de tipo progresiva que nos hace pensar que hay un problema que está localizado en el esófago, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuáles serán las causas de disfagia? Si estamos pensando que hay un problema en el esófago y nos puede producir disfagia, tenemos que pensar, pues, ¿cuáles son las causas de disfagia? ¿Cuáles serán? Podrían clasificarse como dinámica y como motora. Las dinámicas como la diferencia del esófago puede existir en el de la mecánica por la movilidad puede estar tipo que existe en la célula. Es una idea. Trastornos motores de esófago. Anillos esofágicos. Estenosis esofágicas pépticas o malignas. Divertículos esofágicos. Cáncer de esófago.
esclerodermia, o sea, es una enfermedad sistémica, ¿no? La esclerosis sistémica progresiva. La radioterapia, trastornos neurológicos, distrofia muscular, Parkinson, ¿no? Daños neurológicos como las secuelas de los ictus, de los accidentes vasculares cerebrales. Cuando nosotros hablamos de disfagia, tenemos que tener en cuenta que hay una disfagia de tipo orofaringia y una disfagia de esófago. Nosotros, ¿cuál vamos a ver en gastro? El soft. La esofágica. ¿Por qué? Porque esta orofaringia está en relación a problemas neurológicos. A ver, es un principio. ¿Por qué? Porque afecta la musculatura izquierda que está en mayor porcentaje en el hueso superior que en el resto del esófago, ¿no? Y dentro de las causas de disfagia esofágica tenemos que englobarlo de la siguiente manera, ¿no? Causas intrínsecas, causas intrínsecas tenemos tumores benignos, estenosis cáustica, los cánceres de esófago, estenosis esofágica infecciosa, estenosis infecciosa, infecciosa, esofágica postradiática, y causas extrínsecas que están por fuera del esófago, arteria adelante subclavia, elongación aórtica, dilatación auricular del lado izquierdo, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva con carditis. El paciente a veces teniendo la postura no puedo tragar corazón. Compresiones mediastínicas por tumores mediastínicos y los denominados trastornos motores de esófago. Dentro de los trastornos motores de esófago tenemos que hacer un hincapié aquí, porque hay trastornos motores esofágicos primarios y trastornos motores esofágicos, obviamente, secundarios. Los primarios serán pues propios del esófago y los secundarios a una enfermedad afuera del esófago, ¿no? Y dentro de eso tenemos a Chagas, ¿no? Y otros problemas como la esclerodermia, los pacientes que hacen tuberculosis esofágica, otros pacientes que hacen infecciones por HIV, otros pacientes que hacen infecciones por herpes, que afectan también a la musculatura, ¿no? Hay varios procesos de infecciones neurodegenerativas que también pueden producir alteración motora del esófago y no es propia del esófago, ¿de acuerdo? Los trastornos motores esofágicos primarios propiamente son los denominados atalasia esofágica. Ustedes han de escuchar atalasia esófago por el Chagas, ¿no? Ustedes han leído ya Chagas en infectología, ¿no? ¿Cómo han leído Chagas? ¿Sí? Chagas puede afectar al corazón, puede afectar al intestino o al esófago. Cuando afecta al esófago, produce una hipertonía del esfínter esofágico superior y el inferior. Como hay una obstrucción a ese paso, el esófago comienza a dilatarse, ¿no? Estos pacientes que tienen acalasia hacen disfagias progresivas, igual que los pacientes que tienen problemas de cáncer, pero no es cáncer, es Chagas, ¿no? Y estos también pierden peso, ¿no? Por eso, dentro del síndrome constitucional, nosotros abarcamos aquellos pacientes que tienen pérdida de peso, astenia y harina, ¿no? Ese es el conjunto del síndrome, del síndrome constitucional, ¿no? Aparte de la acalasia, ¿qué más tenemos? Tenemos el espasmo esofágico difuso. También tenemos la peristalsis esofágica sintomática. Y también tenemos el esfínter inferior hipertenso. ¿De qué nos está hablando? ¿Eso qué quiere decir? Que el esófago está aumentado, la presión en el esfínter esofágico inferior, el espasmo esofágico difuso significa que el esófago se contrae simultáneamente, todo el esófago le contiene simultáneamente, y después cuando pasamos líquidos se relaja y pasa esa molestia. Pero cuando se contrae, la comida se atora, se queda. Doctor, cuando como, se me atora aquí, tengo que tomar líquido para pasar, y se me pasa. Ese es un espasmo esofágico difuso.
La peristalsis esofágica sintomática es un trastorno motor del esófago, donde el esófago se contrae de igual manera, pero hay un paso progresivo doloroso del bolo alimenticio. No, ay, cuando como pasa la comida, pero con dolor hasta que llega al estómago. ¿No? Tengo que bloquearme a veces para que pase más rápido. ¿No? Esos son pacientes que tienen peristalsis esofágica sintomática. ¿No? Y el esfínter esofágico inferior hipertenso se confunde a veces con la calasia. El esfínter esofágico inferior está un poco más cerrado o más contraído de lo normal. ¿Cuál es la presión normal del esfínter esofágico inferior? Hasta 3 años. Esto han decidido llevar cuando han hablado de enfermedades del jugo gastroesofágico. Hasta 3. ¿Cuál es? 3. Ya saben, eso sí, el doctor Zambrana. Porque eso es importante para que se llegue un tratamiento químico cuando el paciente tiene retorno. ¿Ves? ¿Ha debido decir? Sí, hace 3 días. No se lo han olvidado, ¿no? Maestro, el coro, diga. 3. 8 a 12 milímetros de ¿Cuánto? mercurio. 8 a 12 milímetros. Eso será pues desde el pozo. No. En el pozo, el esfínter esofágico inferior tiene 8 a 12 milímetros de mercurio. ¿No? Donde está contraído, donde se contrae para que no salga la comida. Porque si se mantiene entre 8 a 12, se va a salir fácil. Ahorita sus estómagos que están vacíos en ayuno prolongado, ¿no? Sí, el esfínter esofágico inferior está entre 8 a 12 milímetros de mercurio de presión, porque no tiene nada que evitar que se salga, salvo los que tienen reflujo, ¿no? ¿Se ve? 30 milímetros de mercurio. Cuando está por arriba de 35 milímetros de mercurio, llega a 40 milímetros de mercurio, el esfínter esofágico inferior ya se llama esfínter esofágico inferior hipertenso. Cuando está más de 35 milímetros, ya estamos hablando de acalasia. Si se llega a hacer más de 60 milímetros de mercurio, acalasia vigorosa. ¿No? Y es por la medición sobrepresión. Pero esta era la clasificación antigua y nos ha complicado más con el pasar del tiempo, porque eso se hacía con la manometría clásica, donde teníamos sensores, eran bichos delgaditos, que tenían sensores de contracción del esófago. Estaba un sensor con otro sensor de distancia de 5 centímetros. Tenemos 20 centímetros, un sensor aquí, otro sensor aquí, otro sensor aquí, otro sensor aquí. 5 sensores. ¿Ves? Y esos nos decían, tiene el esfínter esofágico superior, cómo está trabajando el esófago en la parte media, cuánto está el esfínter esofágico inferior. Ahora, con la introducción de la manometría de alta resolución, tenemos sensores cada centímetro. Un montón de sensores que nos hacen un mapeo de la función del esófago. Nos dicen exactamente cómo trabaja ese esófago. ¿No? ¿De acuerdo? O sea, es mucho mejor ahora la evaluación. Uno mete la sondita y la máquina solita ya te dice. El paciente tiene acalasia tipo 1. Costo del estudio, 5.000 bolivianos. Manometría clásica, 2.500 a 3.500. Sigue siendo caro, ¿no? Bien estar al alcance de todo. ¿No? Pero cuando es necesario, que hacemos, ¿no? ¿Cuál es la definición de los trastornos motores del esófago? Los trastornos motores del esófago son musculares, patológicas que se caracterizan por la presencia de patrones anormales de contracción o de la relajación o de la confusión, ¿no? En cualquiera de sus segmentos, ¿no? Que se detectan mediante manometría esofágica, ¿no? Es el gold standard, es el estudio gold standard para que no se los denominados trastornos motores de esófago. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les digo, ¿cuál es el
Estudio gold estándar para el diagnóstico del trastorno motor esofágico. Manometría. ¿No? No, manometría de alta resolución o manometría esofágica clásica o de alta resolución. Bueno, esto es solo para cognitivos. ¿No? Porque hay varias opciones también para hacer la evaluación de trastornos motores, y no solo es la manometría. ¿No? Como les he explicado, el estudio gold estándar es Manometría esofágica de. Ok. ¿Cómo clasificamos a los denominados trastornos motores esofágicos? Si nosotros empleamos la manometría clásica, se clasifica como los indicadores de edad. La calasia, peristalsis esofágica sintomática, espasmo esofágico difuso y esfínter esofágico inferior hipertenso. ¿Ya? Y la otra característica son de los trastornos de hipomotilidad, el esfínter esofágico inferior hipotenso. ¿No? La característica clínica de estos pacientes son que tienen solidificación, acidez y fibrosis causales de reflujo gastroesofágico. O sea, los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico también pueden tener trastornos de motores esofágicos y ser la causa del reflujo. El trastorno motor ser la causa del reflujo. Hay algunos pacientes que los operan, teniendo un trastorno motor esofágico. Les operan y después tienen problemas de disfagia. ¿Por qué? Porque los problemas motores no se operan, se controlan clínicamente. Solo se controlan los síntomas. Si el paciente tiene el reflujo, le das antiácidos. ¿No? Si tiene tirosis, le has hecho un estudio endoscópico y no has encontrado nada. Has hecho taquimetría, sí, hay acidez, pero no es muy severa, su bimestre es menos de 14. ¿Y ahora qué es? Es reflujo, hay reflujo, ¿no? Pero no es patológico, ¿no? ¿Qué hacemos? Su manometría dice que hay esfínter esofágico inferior incompetente con alteración de la peristalsis. Es un trastorno motor. Hay que darle medicamentos negritos, nitratos, no propiedades de calcio, ansiolíticos, porque a veces es la ansiedad la que nos genera este tipo de molestias, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han tenido dolor precordial continuoso antes del examen? Saquen una hoja de papel. ¿No? Ese dolor, ¿no? Viene tu novia y dice, nunca más quiero verte a ti. Voy a morir los padres. Son causales de dolor. Entonces, después de la manometría convencional y clásica, se ha comenzado a introducir la manometría de alta resolución. En la manometría de alta resolución ha comenzado a aparecer esta clasificación, que es la primera clasificación que se llama clasificación de Chicago. Ya definido primero acalasia, patrones anormales de contracción, estómago hipercontráctil y esófago hipercontráctil. Dentro de los patrones anormales, la peristalsis coordinada, espasmos hipercontráctiles, los hipercontráctiles, la peristalsis hipertensiva y esfínter esofágico inferior hipertenso. Esto tiene relación con la clasificación antigua clásica, los patrones anormales con espasmos hiperdifuso o, como hemos dicho, espasmos hiperdifuso o esófago de tirabuchón. El esfínter esofágico inferior hipercontráctil, la peristalsis esofágica sintomática o el denominado esófago de cascanueces. La radiografía se veía como las cascanueces que utilizamos para bailar y evaporar signos de los niños. No, y los hipocontráctiles donde había hipomotilidad y esfínter esofágico inferior potente. Esto se ha cambiado con el pasar de los años y ha habido modificaciones de la clasificación de Chicago, ¿no? Y ahora estamos en la clasificación de Chicago versión 3.0, que está en elaboración la 4.0, ¿no? Cada vez es más complejo, pero es más fácil, ¿no? Porque se cambian algunos nombres actuales. Dentro de la clasificación de la Chicago versión 3.0 actual, la clasifican a trastornos que no funcionan como de la unión gastroesofágica. ¿Eso qué quiere decir? Que
que este esófago, el esfínter inferior, está contraído, ¿no? Está cerrado y no se relaja, ¿de acuerdo? Eso significa que hay trastornos de presión, tampoco de reunión esofagogástrica. Se llega a la comida y se queda ahí, ¿no? No hay un paso adecuado. Eso significa. ¿Cuáles están dentro de esta patología? La acalasia esofágica, de tipo 1, de tipo 2 y tipo 3. Y la obstrucción al flujo de la unión gastroesofágica, que es el esfínter esofágico inferior hipertenso. Y son las propias acalacias, ¿de acuerdo? No es acalasia chagásica, pues es una acalasia primaria, porque no tiene una causa. ¿De acuerdo? Los trastornos mayores de la peristalsis, que son diferentes procesos de obstrucción, porque la comida no pasa. Esto pasa la comida, pero tiene problemas de contractilidad. El esófago Jackhammer y la ausencia de peristalsis. ¿No? ¿Qué quiere decir? Espasmo esofágico distante, lo que era el espasmo difuso de esófago de antes, donde el paciente se le tranca la comida, tiene que tomar líquido para que pase. Y el esófago de Jackhammer, el paciente fuma y te duele muy fuerte. En estos pacientes con esófago de Jackhammer, nosotros medimos la presión barométrica llega a más de 8 pascales, ¿no? Es amplio. Sin embargo, estos de aquí solo tienen menos de 8.000, digamos, 850 pascales. No es tan fuerte la contracción que es la diferencia del esófago de Jackhammer, ¿no? Okay. Y los trastornos menores de la peristalsis, este es el esfínter esofágico hipotenso que vimos al principio, ¿no? Y la peristalsis fragmental. Peristalsis fragmental, ¿qué quiere decir? Que el esófago, en vez de contraerse espontáneamente de arriba hacia abajo, la onda primaria está alterado y comienza a producir la contracción, desaparece la contracción y aparece otra contracción en el tercio distal, sin haber completado una contracción simultánea, ¿no? De propulsión. Esa es una peristalsis fragmental, ¿de acuerdo? Que son pacientes que tienen sensación de dolor, desaparece. Dolor, desaparece. Hay algunos pacientes que dicen, cuando tomo rápido el agua me duele y después tomo sorbito en sorbito y me va mejor. Un paciente que tiene un motor menor de la peristalsis o peristalsis fragmental. Pero a esto, ¿cómo vamos a llegar clínicamente? Difícil, ¿no? Vamos a hacer solo con manometrías de alta resolución, ¿no? Pero para pedir manometrías de alta resolución tenemos que saber otras cosas. Entonces, que el protocolo de los pacientes que vienen con disfagia no es disfagia ya, manometrías de alta resolución, pedir además hacer uso del platito, ¿no? Unos servicios, ¿no? Que el gold estándar de los trastornos motores esofágicos es manometría esofágica. Para el estudio del paciente que tiene disfagia, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos ver por qué se produce la disfagia en estos pacientes. ¿Por qué se produce? Porque hay un proceso fisiopatológico complejo y no se ha visto hasta ahora cuál es la causa real para que se produzcan los motores. Algunos dicen que hay procesos inflamatorios o hay ausencia de células ganglionares de nacimiento, un reflejo periférico de agua. Hay otros pacientes que tienen disminución de la sensibilidad por los receptores de las neuronas inhibitorias del péptido intestinal consultivo y del óxido nítrico. Entonces, estos pacientes tienen una contracción permanente porque su sensibilidad de los receptores es muy baja, ¿no? Y hay otros que dicen que hay procesos inflamatorios que han condicionado este problema motor propio del esófago. Pero hasta ahora nosotros no sabemos, ¿no? Porque cuando nosotros vemos a los pacientes hacer los estudios histopatológicos, a veces no se encuentra nada. Hay pacientes gemelos idénticos que hacen el mismo estudio, uno tiene el problema y el otro no. Entonces, ¿en qué momento desarrollamos un trastorno motor esofágico? Hasta ahora no se ha demostrado exactamente. Su fisiopatología todavía están así en la nebulosa. Entonces, son solo sospechas de que
puede ser la causal del trastorno motor, ¿no? Solo puede ser la causal. ¿Cuál es el cuadro clínico de nuestros pacientes? ¿Cuál es el cuadro clínico de nuestros pacientes? Motores. La disfagia puede tener otras causas etiológicas. ¿No? ¿Qué más puede haber? Dolor torácico, dolor venoso, pirosis de rectificación. Esto se confundir con enfermedad de reflujo cardiopático, porque también es una causa también de disfagia si el paciente te hace una estenosis espánica plética por el reflujo, ¿no es cierto? Y hay pacientes que tienen síntomas respiratorios, como los pacientes que tienen acalasia irritadas, ¿no? O acalasia primaria, donde su esófago se ha dilatado como un colon y tienen regurgitación porque se queda comida en su esófago. Y a veces vomitan y tosen comidas que han tenido hace 2 o 3 días. Yo lo he botado hace 3 días que he comido este mote. ¿Por qué? Porque su esófago se ha dilatado tanto que tiene una obstrucción al paso del estómago. Bueno, como dice, pues así. Una rumbo de la unión, el esófago gástrico. Se llena la comida y ese esófago se va dilatando. Y tiende a producir éxtasis, ¿no? Entonces, ¿qué métodos diagnósticos tenemos? ¿Qué métodos diagnósticos? Uno es el estudio de serie esofagográfico renal para ver las causas de disfagia, ¿no? Otro es la gamografía. No tienen gamografía, es la gamografía y vamos a ver cómo pasa los isótopos del esófago al estómago, si se quedan permanentes o no, que nos indiquen cómo está funcionando. Pero no son diagnósticos específicos, ¿no? Este es el estudio de serie esofagográfico renal, el estudio de esofagograma también, donde nosotros vemos esta imagen en tirabuzón, ¿ven? Este es el denominado espasmo esofágico difuso, porque todo el esófago se forma arriba al mismo tiempo, por eso se ve así como sacacorchos, ¿no? Esófago sacacorchos. Y este de aquí, ¿listo? Se llama esófago de cascanueces. Ustedes vean eso, es un trastorno motor esofágico que antes se llamaba peristalsis esofágica sintomática, ¿no? Ahora ha cambiado el nombre y se llama esófago de Hammer, ¿no? ¿Por qué? Porque en la manometría de alta disposición encontramos presiones en kilopascales de más de 8000, ¿no? En la manometría clásica nosotros encontrábamos este paciente con presiones del esófago de 6000 a 8000 milímetros de mercurio. Ahora ya no se miden en milímetros de mercurio, se miden en pascales. Este es un estudio de fluoroscopía de por favor. Si nosotros damos de ir al paciente un contrato, nosotros tenemos el uniforme que da en los pacientes que tienen acalasia. ¿Cierto? Es una estenosis uniforme, no es estenosis, es por un problema motor donde el esfínter esofágico inferior está cerrado y no se relaja, ¿no? Por eso se llama acalasia. ¿Qué significa acalasia? Ustedes saben muy bien, ¿no? Significa sí, acalasis, dilatación, sin dilatación. Nos han enseñado griego para letrero. Este es un estudio que nos hace evaluar lo que se denomina la clasificación de Ferreira Santos en el estudio de esofagografía. Cuando nosotros hacemos la esofagografía, es un esófago que tiene contenido de contraste que es estancado, ¿no? Porque hay una hipertonía de los fines de. Pero las dimensiones no son más de
no son más de 4 centímetros, ¿no? Entonces, cuando hay esta inestabilidad, ¿no? Se descontraste, pero no hay dilatación, y hay un poco de diskinesia motora, como se ve acá, se llama grado 1 de la clasificación de Ferreira Santos de acalasia, ¿no? En el grado 2, nosotros vemos que hay una dilatación del esófago de más de 4 centímetros, ¿no? Y no hay coordinación motora, ¿no? En el grado 3, nosotros vamos a tener dilataciones entre 4 y 7 centímetros del esófago con hipotonía. Su esófago va a estar relajado, no vamos a encontrar contracción, sobre todo relajado, ¿no? Y en el grado 4 nos ves más de 7 centímetros de dilatación del esófago y va a haber atonía, ¿no? Estos son los 4 grados de Ferreira Santos en la clasificación de la esofagografía para acalasia esofágica primaria, que también la utilizamos para la clasificación de acalasia por Chávez, ¿no? ¿Cuáles son las características de la acalasia en la radiografía? La dilatación del esófago o el tamaño normal, ¿no? Ausencia de peristalsis o ondas peristálticas incoordinadas, y el más específico, el signo de lápiz, óptico del oro o punta de lápiz o foramentador. Si ustedes ven esto, entonces es acalasia desde lejos. Es como cuando nos muestran las placas de esto. ¿Qué te quiero ver? ¿Qué es eso? Acalasia. Podemos hacer un estudio endoscópico. En endoscopía, ¿qué vamos a ver? Podemos ver esto, un esófago en giraución, endoscopía, espasmos esofágicos y cosas. Nosotros vemos esto, vemos que el paciente tiene espasmos esofágicos incluso en la endoscopía. Pero a veces esto es un hallazgo durante el tratamiento endoscópico, ¿no? Que se ve de esta manera. ¿Qué es esto? Este es el fondo del estómago, cardias. Esta es una operación antirreflujo, una arquitectura tipo GERE, donde se ha cerrado mucho el esófago durante la operación. Eso le produce también disfagia al paciente, ¿no? Es porque han operado y han aumentado mucho la presión del esfínter esofágico. Otras causas de disfagia en endoscopía, cáncer de esófago, ¿no? Divertículos en el esófago, ¿no? O estenosis esofágicas pépticas, ¿no? Todas estas nos pueden dar disfagia, ¿no? Pero el trastorno motor esofágico no nos da una enfermedad orgánica, sino una enfermedad funcional, ¿no? Entonces la endoscopía nos va a servir ¿para qué? Para descartar algo orgánico que esté produciendo esa disfagia, ¿no? Con disfagia. Estamos viendo un paciente con trastorno motor de esófago. La siguiente, por favor. La manometría es el estudio gold estándar para la evaluación. Estos son los patrones de registro de la manometría convencional clásica. 5 electrodos. Esfínter lugar inferior, esfínter lugar superior, cuerpo del esófago. La siguiente, por favor. La manometría de alta resolución. Se mide esfínter esofágico superior o el esófago esfínter esofágico inferior. Una manometría de alta resolución, la acalasia tipo 1, nosotros vemos aumento de la presión del esfínter esofágico inferior, hay una peristalsis normal, ¿no? La de tipo 2, está todo contraído el esófago, tanto el esfínter superior como el esfínter esofágico inferior también están contraídos con altas presiones. Esto se llama panpresurización esofágica. Si yo te pregunto, ¿cuál de los estudios de manometría de alta resolución se evidencia panpresurización? Acalasia vigorosa, acalasia tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 2. En la de tipo 3 hay un aumento de la peristalsis, el aumento de la construcción del esófago distal. Es lo que se ve. De estos tres, estos dos son el tratamiento endoscópico, el tratamiento quirúrgico. ¿No? Aquí nosotros vemos el equipo de la manometría de alta resolución, donde tienen varios electrodos que están conectados en todo el trayecto de sus ojos de tubo, ¿no? Que están los equipos que determinan la presión y
de Jackhammer, donde hay aumento de la presión más de 8.000 kilopascales por grado, hay una motilidad esofágica inefectiva, donde no hay una buena contractilidad esofágica. Este es un esofágico, es una peristalsis con esta herramienta, la que hay contracción, aquí arriba hay contracción y aquí no hay. De esa manera se ve. Esto nos ha complicado más para los médicos generales que vamos a salir, no vamos a hacer gastroenterólogos, no es necesario que lo sepan, pero tienen que tener la parte básica. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, en la endoscopía de nuestro paciente, ¿qué ven acá? Los globos con contenidos de cestos alimentarios. Siguiente. Cestos alimentarios, con un globo un poco más grande de lo normal, dilatado. Siguiente. Este es el estudio de rayos X de ese paciente, donde vemos. ¿Qué es esto? Signo de pico de globo, punta del lápiz o forma de lápiz. ¿Es? Diagnóstico. Este es el estudio de manometría convencional de ese paciente. Hay aumento de la presión del vaso inferior con algunas alteraciones de la contractilidad del segmento. Y esto se ve en este paciente. Aumento de la presión del cuerpo superior e inferior y vamos a presurización. ¿Qué tipo de acalasia después de la manometría es? Tipo 2. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? En la acalasia idiopática tenemos un tratamiento farmacológico, tenemos un tratamiento endoscópico, tenemos también un tratamiento dentro del tratamiento farmacológico que también se utiliza para algunos motores hepáticos, la aplicación de nitratos anticolinérgicos, efectos intestinos vasoactivos que no tenemos remedio, y la infección con toxina botulínica, ¿no? La administración de nitratos y bloqueantes de canales de calcio lo que hacen es relajar la musculatura lisa y pues te evita esos espasmos de eso. El tratamiento endoscópico, ¿en qué consiste? En hacer una dilatación del esófago mediante boquillas o mediante bombas o globos o manómetros, unos glóbulos para romper las fibras musculares lisas y relajar ese estímulo del espacio inferior. Y la cirugía, finalmente, tenemos dos tipos de cirugía: la cirugía endoscópica y también tenemos la cirugía de Heller. Que hace la cirugía de Heller, hacer una cardiomiotomía, que corta el estímulo esofágico, relaje, pero a veces se corta mucho y aquí se lo que se señala de fútbol también. Entonces, desde que está en el fútbol, ya no lo comprendo ya. Puedo tragar, no puedo tragar. Que a veces hablamos más de todo. Estos son los manómetros para dilatación, estas son las guías de Heger. Entonces se meten con una guía de alambre y a través de la guía de alambre con fluoroscopía, tenemos estas guías desde 5 frames hasta 30 frames. Entonces se dilatar 3 centímetros. Así que fue la técnica adecuada. La siguiente, por favor. La inyección de toxina botulínica. ¿No? Las chicas saben cada cuánto tiempo se inyecta. ¿No? Cada 3 o 6 meses es el tiempo de la para la toxina botulínica, porque se hace administrar entre 20 a 25 unidades de toxina en los 4 cuadrantes. Y hay que repetir eso entre 3 a 6 meses. Siguiente, por favor. Esta es la dilatación facial con los manómetros. Hay hidrostático y el panel de aire. Lo que se hace es la sonda del estómago superior y se insufla con agua o con aire, ¿no? De tal manera que se puedan romper estas fibras de musculatura. La siguiente, por favor. Este es el denominado POI, el tratamiento quirúrgico endoscópico, donde en el endoscopio nosotros hacemos una minimización de la submucosa del esófago. Aquí vemos las minimizaciones, estamos cortando y nos vamos metiendo debajo de la submucosa para cortar la musculatura lisa. Complicación de esto, perforación de eso. Esto lo único quienes hacen este tipo de procedimiento tienen nada de experiencia de Siguiente, por favor, cuando ya no se puede hacer esto,
conmigo, quisiera que además una cirugía de flujo, que el paciente después de hacer la miotomía no tenga revisiones. Para eso tenemos que tener una simetría y una maestría previos antes de la técnica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos irnos en paz? La próxima clase tenemos la de gastritis conmigo. Entonces parece clase teórica, tiene mediática para tener un poquito más de sexualidad.